Bienvenidos a Devorando Libros, yo soy Flor y hoy les traigo un video donde vamos a calificar libros populares de TikTok. ¿Por qué? Porque lo vi en muchos canales y últimamente estuve leyendo libros que eran populares en TikTok para encontrar cuáles son esos libros famosos que la gente está leyendo en este momento, y TikTok se convirtió en una plataforma donde la gente comparte libros que les gustaron y terminan haciéndose virales. Todo el mundo los termina leyendo gracias a lo que ve en esta plataforma. Así que decidí investigar un poco en otros videos y mismo en mi TikTok para ver cuáles son esos libros que yo ya haya leído que también sean, digamos, virales y que todo el mundo esté leyendo simplemente por haberlo visto en esta plataforma. Ahora, eso sí, algunos lo califican, algunos clasifican libros y los califican sin haberlos leído, como diciendo, puede que merezca el hype o creo que me va a gustar, pero yo nada más voy a calificar los que sí leí, los que estoy completamente segura de que ya tengo una opinión formada, o mínimamente libros que empecé a leer y si los abandoné por alguna razón se los voy a decir y los voy a calificar, pero vamos a ubicarlos de todas formas en alguna categoría. Esta es la primera vez que estoy usando esta herramienta, así que si funciona y me gusta cómo queda este video, quizás la vuelva a usar para calificar otras cosas, pero hoy sí vamos a ver cuántos libros leí de TikTok y qué me parecieron. Bueno, como pueden ver en pantalla ya tengo acá las categorías que voy a utilizar para calificar estos libros, o mejor dicho, para clasificarlos. Vamos a clasificarlos por categorías, no quiere decir que yo les haya dado 5 estrellas o 3 estrellas o 1 estrella, sino simplemente a primera vista qué es lo que me pareció o qué recuerdo sobre qué me pareció. Las categorías son, en primer lugar, si se merece todo y más. ¿Qué significa esto? Lo que significa lo que están leyendo, lo que ya se sabe. 5 estrellas o más, merece todo el hype. Es el libro superior a otros. Y creo que acá no van a entrar muchos libros, la verdad, porque leí poquitos libros famosos en TikTok que realmente merezcan el hype, o que yo entienda que merecen el hype y que realmente se convirtieron en mis libros favoritos. Pero bueno, lo ponemos acá, lo clasificamos y vamos a ver si podemos meter alguno. Después tenemos me encanta. Libros regulares, buenos o que me gustaron mucho, que van bien con el hype. Después tenemos entiendo por qué es famoso. O sea, entiendo el hype, pero quizás no lo comparto. Se los voy a ir aclarando mientras lo hagamos. Después, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando es, qué le está pasando a la gente que lo pone y lo vuelve viral, siendo que yo no entiendo por qué? O sea, quizás son malos libros, quizás son libros que no se merecen que la gente los lea y que todo el mundo los comparta por ahí diciendo que son sus mejores lecturas. La verdad es que, bueno, tampoco quiero decir, esta es solo mi opinión, obviamente. Tampoco quiero decir que esos libros no merecen ser leídos, pero no entiendo por qué hay tanto hype, por qué tanta gente lo lee y dice que están buenos. Pero bueno, ya llegado el momento, hablaremos de eso. Y por último, decepción total. Aclaro esto, ya lo dije recién, pero es solo mi opinión, y lo que tiene es que la mayoría de los libros populares en TikTok que encontré son libros de romance o comedias románticas, o libros ligeritos, o libros que tienen mucho cliché, o que tienen muchas escenas spicy. O sea, son libros entretenidos, rápidos, ligeros, divertidos, no necesariamente mal escritos, pero que yo siento que no son tan consistentes en cuanto a la trama. Yo creo que los libros que merecen hype son libros bien escritos, muy bien escritos, con una trama consistente, con subtramas, con buena creación de personajes y una evolución en esos personajes, con buenos escenarios, con otras cosas, ¿no? Un libro que realmente sea consistente en general, y no solamente entretenido, ligero y con una buena calificación porque me entretuve leyéndolo. Así que bueno, obviamente esa es mi opinión. Quizás ustedes crean que libros ligeros, rápidos, entretenidos y que simplemente les hayan dado una buena experiencia de lectura son libros superiores, entonces es entendible. Pero ahora los vamos a calificar como yo creo con estas categorías. Empezamos. El primer libro es La casa en el mar más azul. Ya de por sí les digo que La casa en el mar más azul es un libro que tiene un videito en el canal. Y ya ahí les dije que es una novela que tenía mucho hype y que todo el mundo ama y que para mí es una unpopular opinion porque es horrible. O sea, no está mal, pero siento que no se merecía
la fama que tiene. No se merece la fama que tiene, así que yo lo voy a calificar como ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Porque la gente lo recomienda tanto. Porque para mí es una historia más que ni siquiera llega a tener 3 estrellas. O sea, es un libro que me entretuvo el final, pero que durante toda la novela me tuve que obligar a leerlo, o sea, a continuar, porque no podía, era muy infantil y no pasaba nada completamente interesante. Eran como pequeños momentos interesantes, pero nada que me siguiera exigiendo leer. El siguiente es The Look Up con Amor, y ya sabrán que esta fue una de mis últimas lecturas, y es un libro que yo voy a poner en entiendo por qué tiene su fama, pero no lo comparto. No lo comparto porque sí creo que este es un libro, así como una comedia romántica que se basa en entretener y en mostrarte la relación y las interacciones entre dos personajes, que son los personajes principales, pero sin subtrama, sin darle mucha importancia a los conflictos personales de cada uno o a las relaciones que tienen con otros personajes, ni siquiera al ambiente deportivo, porque es una novela basada, digamos, en dos deportistas, dos patinadores artísticos sobre hielo, entonces sí creo que se podría haber explotado más la historia para que mereciera el hype y que yo lo leyera y dijera, merece el hype porque es una historia consistente, pero en este caso fue una historia entretenida y con mucho cliché y muchos errores en cuanto a cómo tratar los temas de discriminación, de problemas alimenticios, en general el deporte, que podría haberse mejorado mucho la forma de relatarlo. Entonces es un libro que entiendo por qué es su fama, para los que les gusta el romance, la comedia romántica y las novelas ligeras es entendible, pero para mí no merecería el hype. Seguimos con La hipótesis del amor, que este es un libro que todo el mundo ama y que yo cuando leí creí que iba a amar y no me aportó nada. De hecho leí la siguiente novela de la autora que se llama La química del amor y no tiene nada que ver con La hipótesis del amor, pero es una trama súper parecida. Los personajes parecen ser los mismos, pero es como si La hipótesis del amor hubiera sido corregida y mejorada. No llega a ser un libro que merece el hype, a pesar de que esa novela, que para mí estuvo mejor escrita, no tuvo hype tanto como La hipótesis del amor, pero de por sí son dos novelas que están ahí, pasan, las lees y después ya no te acordás ni siquiera los nombres de los personajes. Al menos a mí me pasó así. Así que lo voy a poner en qué está pasando. O sea, qué le está pasando a la comunidad de lectores para recomendar este tipo de libros. Seguimos con Trono de Cristal y ya saben dónde lo voy a poner porque se merece todo y más. Todo y más, porque es una de mis favoritas de fantasía, porque es una historia que tiene unos personajes increíbles y un world building que me encanta. O sea, desde hace años que lo leo y que me encanta. Entonces, sí, se merece todo y más. Y eso que recién ahora está siendo popular otra vez, pero yo lo leí en el 2013 y en ese momento no era tan popular, pero ya desde ese momento era conocido. Heartstopper. Y acá voy a hacer una unpopular opinion otra vez, porque no voy a decir qué está pasando, pero entiendo por qué es famoso. Entiendo por qué es famoso, pero yo no sentí lo mismo que otros lectores que dicen que son sus libros favoritos, que se merecen todo, que la historia es súper tierna, sana, increíble, hermosa, que trata temas de salud mental de una manera impecable. Para mí, no. Y yo creo que es porque son novelas gráficas y yo no estoy acostumbrada a leer novelas gráficas y me parece bien la historia, está bien la representación LGBTQ+, pero no tiene consistencia. A ver, yo siento que vemos pequeñas interacciones entre los personajes, vemos cómo uno de los personajes sale del armario y vemos cómo se va forjando esta relación desde cero, como un slow burn de Friends to Lovers, que está muy bien, pero no me aportó casi nada. Y yo lo leí súper enganchadísima. En 2 días me leí todos los tomos, pero no me dio nada más. Entonces sí, voy a decir que entiendo por qué es famoso, pero tampoco para decir que es una de las mejores novelas que leí. De hecho, yo ni me acordaba que lo había leído. Después tenemos Tan poca vida. Y Tan poca vida le voy a decir qué está pasando. ¿Qué le pasa a los lectores para recomendar un libro que cada una de sus 1000 y pico de páginas te hace llorar? No creo que haya ningún ser humano en esta tierra que haya sufrido tanto como estos personajes. Y no creo que exista la posibilidad de que a una persona le ocurran tantas cosas malas. Pero bueno, yo lo empecé a leer y lo abandoné de la depresión que me generaba. Y de lo difícil que era leerlo en inglés, porque yo tengo la edición en inglés y era muy pesado. No pasaba nada bueno, digamos. Era todo muy triste, muy plano. Digamos, muy oscuro. Muy oscura la trama.
oscura, depresiva y cortavenas. Entonces, yo digo, ¿qué le está pasando a la comunidad para recomendar esto? Pero no creo que sea una mala lectura. Simplemente la tuve que abandonar porque no podía continuarla. Ahora sí, tenemos la primera decepción total. Decepción total con al final mueren los dos. Porque no me digan que te den un spoiler así al principio de la novela, ya al final se mueren los dos, no te marca de por vida, digo. Y yo iba leyendo ese libro con toda la idea de se van a morir al final. Y sí, tuve mis pequeños momentos en donde decía, puede que no se mueran, puede que este solo sea un título más. Obviamente no. No es un spoiler, porque el libro los spoileó, solo que no lo quieren creer. Pero sí, se mueren los dos al final. Ahora, más allá de eso, yo esperaba una historia depresiva, pero que me diera tú una relación hermosa y con reflexión sobre la vida y la muerte y bla 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 bla. Y lo único que me dio es una historia entre dos personas que se conocen un día, van viviendo situaciones random que ni siquiera tuvieron una conexión, o sea, yo no pude sentir una conexión con los personajes en ningún momento del libro, ni con su relación que se va formando en estas pocas horas, ni con la trama que era bastante original, el hecho de que estas personas sepan, gracias a un mensaje de texto o a una llamada, no me acuerdo, que se van a morir ese día. No sentí nada, casi no recuerdo nada del libro, solo sé que lloré en una parte al final, obviamente cuando se mueren los dos, pero fue una decepción total, porque yo esperaba mucho este libro e incluso hoy en día la gente lo sigue recomendando. Bueno, ahora tenemos Boulevard. Boulevard es... Por suerte yo no tengo una popular opinión con Boulevard, a pesar de que yo entiendo por qué la gente odia Boulevard. Y entiendo por qué lo odian muchos escritores o gente que sabe que esto está bastante mal escrito, que la trama es muy plana, que solo es la historia de una chica que conoce a un chico que cree que lo puede cambiar y el chico se la pasa la vida drogándose. Y bueno, esa es la trama. Ahora, yo no me enganché con la historia hasta más o menos la mitad del libro, pero ¿qué pasa? Creo que me lo leí en 2 días. Entonces no fue tanto el tiempo que tardé en engancharme con la historia a nivel horas. Eso sí, llegué hacia la parte donde empecé a engancharme y amé la historia porque obvié todo lo demás y tipo lo dejé de lado, todas las críticas que tenía a nivel escritora y lectora, y solo me concentré en cómo evolucionaba la relación entre los personajes, que para mí es súper cute. Y al final, cuando llegué a ese final, todos los que leyeron Boulevard saben que te morís en el final. Y yo lloré durante 2 horas de reloj con ese final. Entonces, por más de que hoy en día lo veo y digo, está mal escrito y no es una gran historia, y de hecho ni siquiera es una buena historia, digamos, la verdad. Pero no puedo tener una popular opinión con esto, porque mi experiencia fue llorar durante 2 horas. Jamás ningún libro me hizo llorar durante 2 horas. Entonces le voy a poner me encanta solo por mi experiencia en ese momento. Más allá de todo lo demás. Me quedo con el recuerdo, digamos. Ahora sí, un trato con el rey de los elfos. Esta también fue una de mis lecturas más cercanas, más próximas. No lo terminé de leer hace tanto, digamos. Fue a fines del año pasado, creo. Y es una historia que entiendo por qué es famoso. Lo entiendo. Entiendo por qué tiene el hype que tiene. Y es una historia que a mí también me gustó, pero que siento que no explotaron de ninguna manera. O sea, es una historia más tipo rom-com, pero de fantasía. Y yo esperaba que al ser de fantasía hubiera un world building, una mejor historia así de lo fantástico que ocurre y de la evolución de los personajes. Y en realidad lo que me dieron es una rom-com basada, o como que tirar una rom-com en el medio de un ambiente mágico y nada más. Entonces, sí, entiendo el hype, no lo comparto. Este libro, Una luna sin miel. Una luna sin miel de Christina Lauren es una rom-com más, y no voy a decir otra cosa, es una rom-com más que pone mucha comedia. A mí me hizo acordar una película que me encanta ver. Entonces sí, simplemente me fijé en el factor entretenimiento y en el factor romance con las típicas interacciones entre los dos protagonistas y nada más. No hay mucho más que decir, pero era una de las primeras rom-coms que leía y por lo tanto me gustaba. Ahora, cuando llegué a la quinta, sexta novela rom-com que leí, ya me defraudó tanto el género porque parecían todos los personajes iguales. Yo ni me acuerdo los nombres de los personajes de Una luna sin miel, pero yo me entretuve. Y esto solo lo voy a calificar como experiencia lectora, porque la verdad es que si veo el libro como tal, no se merece este lugar, pero yo voy a ponerlo en me encanta. Porque sí, fue una buena historia, la disfruté y sé que Christina Lauren escriben muy bien estas autoras. Este es un seudónimo que tienen, son 2 autoras creo.
Y voy a seguir leyéndolas porque dicen que tiene buenos libros. Esta fue una historia entretenida y nada más. Este libro todo el mundo lo ama. Y yo no sé por qué. Entonces, decepción total y punto. ¿Por qué? Lo leí, fue rápido, pero ni siquiera fue entretenido. No entiendo por qué lo quieren, no entiendo por qué tiene hype. Y yo ni siquiera lo disfruté, ni siquiera por entretenido. Ya les digo, no es divertido, no es entretenido, no me hizo llorar, nada, no me hizo sentir nada. Así que decepción total y punto. Unpopular opinion totalmente. Y ahora sí, por fin después de tantas decepciones y libros que no entendía el hype, llega Nosotros en la Luna, que claramente es un se merece todo y más. Porque es un libro que me sacó de un bloqueo de años, es el primer libro de Alice Kellen que leí, es un libro que me encantó y que hasta el día de hoy recuerdo cada cosa que ocurre y sigo sintiéndome triste y feliz por los personajes al mismo tiempo. Entonces, sí, se merece todo, léanlo si no lo leyeron, es el mejor libro que leí hasta el momento de Alice Kellen, entonces se va a quedar en mi memoria para siempre. Y ahora sí, tenemos una historia que me decepcionó completamente y esto sí que no entiendo por qué la gente lo recomienda. No sé por qué hubo una época en la que estaba tan viral este libro. O sea, entiendo que es original, pero las últimas 50 páginas arruinaron toda la trama. Malísimo. Decepción total. El que haya leído este libro está mal de la cabeza. Estoy mal de la cabeza y todos los que me ven ahí están mal de la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué estamos pensando? Ya leyendo la sinopsis de este libro, que tiene muy pocas páginas, aparte creo que eso es lo que más te llama, bueno, a uno le llama la atención leerlo porque dice, es rarísimo, ¿qué carajos habrá escrito quien lo escribió en esta historia? Y es cortito, así que vamos a leerlo en 2-3 horas. Y yo lo leí en 2-3 horas y yo me quedé así. Y sin embargo, dije, no está tan mal, ¿eh? O sea, podría haber explotado mucho mejor el factor de relación y de amor y de salud mental dentro de esos personajes que están bien psicópatas, pero solo explotaron el factor erótico y eso creo que la cagó. Pero bueno, una historia más que se volvió viral por lo rara que era y por el factor erótico, porque a todo el mundo le gusta esas cosas. Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Este libro, y cualquiera que me sigue en cualquier red social sabe que este libro me cambió la vida. Bueno, no me cambió la vida, me cambió la vida como lectora, porque se convirtió en uno de mis libros favoritos de toda la vida, recién el año pasado. Yo no había leído este libro cuando era súper viral, pero decidí leer por primera vez a Taylor Jenkins Reid con esta historia. Hice un video sobre leyendo por primera vez a Taylor Jenkins Reid y esta novela es lo mejor que le pasó a estos últimos años de lecturas, digamos. Y lo mejor que me pasó en mi vida como lectora en estos últimos años. Porque yo venía de bloqueos y de libros que eran buenos, pero que no podía calificar como mejores libros de mi vida, mis libros favoritos. Y este se merece todo y más, obviamente. Ya estamos por llegar al final, así que vamos rapidito. Primero tenemos El Reino de los Malditos. El Reino de los Malditos es un libro que fue una decepción total. Decepción total porque es el primer libro de una saga de fantasía que prometía muchísimo porque tenía brujas, una historia así como más dark, era así como basada o más ambientada en la antigüedad, con demonios, con príncipes del infierno, cosas mágicas, rituales y bla 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 bla. Y fue como, what the fuck, o sea, la trama de investigación, la trama de fantasía, todo malísimo. Lo único que se centraron más fue en la trama de romance, que ni siquiera es un romance porque los personajes son una mierda. Entonces, decepción total. Voy a leer los siguientes, obviamente, porque quiero saber cuánto puede caer esta novela. Y ya dijeron que el segundo era malo comparado con el primero, que les parecía muy bueno. Así que si para mí el primero fue malísimo, el segundo va a ser un asco. Cambiamos todo el mood porque llega Rojo, Blanco y Sangre Azul, que todo el mundo sabe que este libro se merece todo y más, porque para mí fue el primer libro con representación LGBTQ+, que realmente atinó en la representación, que realmente no me causó cringe, que no me pareció malo, sino todo lo contrario, que no se toma a sí mismo muy en serio, digamos,
Sí tiene como escenas spicy, medio locas, y es más el humor lo que se muestra, pero es una novela que me entretuvo tanto, pero a la vez había tantas subtramas y evolucionan los personajes y la relación es tan hermosa que sí, se merece todo. Y ahora sí, llegamos otra vez con otro libro que no terminé. O sea, leí 80 páginas y lo abandoné. ¿Por qué? Porque era como el quinto libro rom-com que leía y no podía creer cuánto podía adivinar de la trama con lo predecible que era, habiendo leído solamente 5 libros en mi vida que fueran rom-coms. O sea, yo ya venía de que se repite el mismo patrón, los personajes son siempre iguales, no hay nada que los caracterice porque en realidad no muestran cuáles son las características de los personajes más allá de las interacciones que hay entre el hombre y la mujer y que son... no sé. O sea, todo es igual. Entonces llegué a este libro, Una farsa de amor a la española, y dije, ya no quiero más, no puedo más con esto, necesito otra cosa, necesito una trama que realmente me enganche por otros aspectos que no sea solo la tensión sexual entre los personajes. Así que sí, ¿qué le está pasando a la comunidad lectora? ¿Qué está pasando? Y por último, el último libro, Taylor Jenkins Reid. Y voy a decir, entiendo por qué este libro es famoso, Los dos amores de mi vida. Lo entiendo y la justificación es Taylor Jenkins Reid. Punto. O sea, solo porque es de esta autora, el libro es famoso. Porque la verdad es que es un libro que no me pareció que tuviera nada espectacular y de hecho es una historia que me parece bastante mal escrita o bastante mal hilada. O sea, está bien escrita la narrativa, pero la historia no está bien generada, bien construida. Así que sí, la justificación es, está escrito por Taylor Jenkins Reid, punto, es un buen libro. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado esta nueva dinámica de calificar libros con esta herramienta. A mí me pareció novedoso y quería sumarme porque hay muchos canales que lo están haciendo desde hace meses y fue divertido, estuvo bien, me gustó y me di cuenta de que leí muchos libros populares de TikTok a pesar de que yo pensé que había leído 3 o 4 nomás. Así que bien. Recuerden comentar, dar like, compartir, suscribirse acá en YouTube y obviamente en mis otras redes sociales porque ahí es donde voy contándoles qué libros estoy leyendo y hago encuestas para que ustedes me ayuden a elegir mi próxima lectura y demás. Así que síganme en mis otras redes. Nos vemos la próxima semana. Chao.